El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, preciosa iglesia, gracias por permitirme llegar una vez más hasta ustedes a través de este medio para compartir el misterio glorioso de la palabra de Dios que edifica nuestras vidas y que por supuesto nos revela su misterio siempre a través de su palabra. Hay muchos hermanos que me han escrito en el WhatsApp, otros con quienes he conversado personalmente, que me piden les haga llegar el tema del hombre espiritual en orden desde el principio hasta el final, pero amados, eso es sumamente difícil, ya que yo tengo muchísimos archivos guardados y he tratado de ordenarlos, pero no ha sido posible, de tal manera que el Espíritu Santo me guía a hacer el estudio con ustedes juicioso, ordenado desde el día de hoy, para que comprendamos esto que es tan maravilloso, este misterio glorioso de cómo es que tú y yo somos. Y quiero hoy comenzar con un tema que he llamado Conozcamos cómo somos. Y les invito a orar. Dios, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu misterio maravilloso, por este tiempo que nos regalas para apartarlo para ti. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad. Y gracias por cada uno de los hermanos que me acompaña en este proceso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado Conozcamos cómo somos. Y tú y yo sabemos ya suficientemente en todo este tiempo que hemos estado mirando la palabra del Señor, que fuimos creados por Él a su imagen y semejanza. Y que como Él, que es una triunidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu, tú y yo, en su semejanza, también somos una triunidad perfecta. Somos espíritu, alma y cuerpo. En la imagen que coloco, para poder explicar brevemente esto, sabemos que en Cristo hoy tú y yo somos hombres espirituales. Y cuando vimos la creación de Adán, en Génesis 2:7, la Escritura dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones dicen un alma viviente. Ese hombre, como ustedes ven en la imagen, es tripartito. Tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Cuando estudiamos este tema hace mucho tiempo, aprendimos que el espíritu es el soplo o el hálito de vida que Dios sobre el cuerpo, polvo de la tierra o vasija de barro, sopló, alentó, y aprendimos que fue el hombre entonces un alma viviente, es decir, un ser viviente, un ser consciente. Y amados, entendiendo esto, sabiendo que somos espíritu, alma y cuerpo, quiero invitarles a que hagamos un examen minucioso de lo que significa nuestro espíritu. El espíritu, como ustedes ven en la imagen que coloco de apoyo,
Es una palabra de el hebreo ruaj, el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo es traducida como neuma, que es, por supuesto, valga la redundancia, el idioma del Nuevo Testamento. Esas dos palabras se usan unas 700 veces. La mitad para hacer referencia al Espíritu Santo y a los espíritus malignos. Y cerca de 100 veces, especialmente en el Antiguo Testamento, para hacer alusión al viento. En segundo lugar está el alma. Y la palabra alma es la palabra hebrea nepesh, como ven en el cuadro, en el Antiguo Testamento, y la palabra griega psique en el Nuevo. Esas dos palabras se usan cerca de 800 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otra de las expresiones que utiliza la Biblia para referirse a cada uno de nosotros es la palabra carne. La palabra carne es basar en hebreo en el Antiguo Testamento y sarx en el griego en el Nuevo Testamento. Dicho término se usa unas 400 veces en la palabra del Señor. Otra palabra clave en la Escritura es la palabra el corazón. Y la palabra corazón en hebreo es lev en el Antiguo Testamento y cardia en el Nuevo en griego, y se usa unas 700 veces. Otra palabra es la mente, que en griego es nous, y que se usa más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Pero la pregunta que queremos responder hoy es ¿cómo somos? Y de nuevo lo repetimos, somos seres tripartitos creados por Dios, con un espíritu, un alma y un cuerpo. Lo trágico de todo, amados, es que en la actualidad la mayoría de la gente piensa que el hombre solamente consta de dos partes, alma y cuerpo. Donde ellos dicen el alma es la parte psicológica del ser humano, que es invisible, que se encuentra dentro del hombre, y el cuerpo, que es la parte externa y visible. Este contexto, amados, aunque tenga algo de base, es bastante pobre e inexacto conforme a la revelación de la Escritura. Aparte de la revelación que Dios nos da, ninguna idea entonces que provenga de este mundo es digna de confianza. Es cierto que el cuerpo es el cascarón del hombre, pero el alma y el espíritu son dos elementos que nunca se confunden en la Biblia. Además de ser términos diferentes, el alma y el espíritu son realmente dos sustancias diferentes. La palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, sino que tenemos que tener claridad que lo hace en tres. Y esas tres partes, por supuesto, son el espíritu, el alma y el cuerpo. Primera de Tesalonicenses, comencemos por ahí. Capítulo 5, versículo 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, amados, claramente divide a una persona, a un ser humano, en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y el apóstol afirma que el ser de los creyentes ha de ser santificado por completo. ¿A qué se refería con esto? Él dijo que el espíritu, el alma y el cuerpo tuyo y mío debe ser guardado, preservado, irreprensible para nuestro Dios.
Y esto nos deja completamente claro que una persona completa es eso: espíritu, alma y cuerpo. Y por supuesto que el versículo hace una profunda distinción entre el espíritu, el alma y el cuerpo. De no ser así, no diría vuestro espíritu y vuestra alma. Y puesto que Dios dijo esto, podemos entonces estar convencidos de que existe una diferencia entre el espíritu y el alma del hombre. Por lo cual podemos concluir, y valga la redundancia, que el hombre está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Aquí surge una pregunta que tenemos que contestar. ¿Por qué es importante que tú y yo aprendamos a distinguir entre el espíritu y el alma? La respuesta es sencilla. Porque conocer esta diferencia determinará en alto grado la espiritualidad tuya y la mía. Si los creyentes no saben hasta dónde llega el espíritu, ¿cómo podrán comprender la vida espiritual? Y si no entienden la vida espiritual, ¿cómo podrán crecer y desarrollarse en ella? Lamentablemente, amados, muchos hoy no crecen porque descuidan o porque desconocen la profunda diferencia que hay entre el alma y el espíritu. Muchas veces entonces hay creyentes que creen que algo del alma es espiritual. Muchos de ellos viven constantemente centrados en su alma y no buscan para nada las cosas espirituales. Y si mezclamos, amado, lo que Dios ya separó, inevitablemente vamos a sufrir una profunda pérdida. El conocimiento espiritual se relaciona entonces estrechamente con la vida espiritual. Y aquí lo más crítico de todo, hermano, y que a mí siempre me ha dolido mucho en mi corazón, es crítico, es ver cómo el creyente y muchos creyentes no están dispuestos a recibir la enseñanza del Espíritu Santo. En tal caso, el Espíritu Santo no va a poder realizar la separación entre el alma y el espíritu de una manera práctica en tu vida y en la mía. Aún aunque pretendamos decir que conocemos esa verdad. Porque un creyente, amados, con poco conocimiento sobre la diferencia entre el alma y el espíritu, puede experimentar esa diferencia. Y por otro lado, un creyente que conozca esta verdad ampliamente y esté familiarizado con ella, puede no experimentarlo en absoluto. Voy a tratar de que ustedes me entiendan. Lo óptimo para ti y para mí, obviamente, es tener el conocimiento, pero tener también la experiencia. A muchos creyentes les falta la experiencia, por lo cual es bueno permitir que conozcan a profundidad las diferentes funciones del alma y del espíritu, porque comprendiendo cada una de ellas, el hombre va a preocuparse mucho más por buscar entonces las cosas espirituales. No solo en Primera de Tesalonicenses se presenta al hombre como esa entidad que consta de 3 partes, sino que hay otros pasajes en la Escritura. Mire Hebreos capítulo 4, por ejemplo, el versículo 12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol divide los elementos intangibles del hombre en 2 partes: el alma y el espíritu. Y alude acerca del cuerpo al hablar de las coyunturas y los tuétanos.
Y esa parte corporativa corresponde a la mente y a la voluntad del hombre, es decir, al alma, respectivamente. Vale la pena recordar cómo en los sacrificios del Antiguo Testamento un sacerdote dividía el sacrificio y abría las partes con un cuchillo sobre el altar para ofrecerlo, buscando que nada quedara escondido. Y ese tipo o sombra nos revela que el Señor Jesús, por medio de la palabra de Dios, divide a aquellos que le pertenecemos. Él penetra y divide cada parte tuya y mía, ya sea la parte espiritual, o ya sea la parte anímica, o ya sea la parte física del hombre. Ya que el alma, amados, y el espíritu pueden dividirse, entonces obviamente hoy tú y yo tenemos que tener claro que no deben entonces de por sí ser una misma cosa. Por lo tanto, el pasaje también asevera que el hombre está compuesto de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, amados, debido a que muchas versiones de la Biblia que comúnmente usamos no hacen diferencia estricta en las palabras espíritu y alma, muchas veces a los lectores les es muy difícil determinar la diferencia basándose directamente en una escritura. Al traducir la Biblia debemos mantener la diferencia entre los dos vocablos, espíritu y alma. Y cuando el hombre común traduce libros, muchas veces inventa hasta términos nuevos. Es por eso que para mí, amados, la versión Reina Valera es una de las mejores traducciones. Obvio que no deja de tener equivocaciones, seguramente. Y alguien diría, ¿por qué no hacerlo con la traducción del libro de más venta en el mundo, de más amplia circulación? Pero de algo debemos estar seguros, amados, y es que la palabra utiliza 2 términos diferentes cuando se refiere a espíritu, cuando se refiere al alma, y es necesario que nosotros no debamos confundirlos jamás. Así, amados, que lo que quiero invitarlos entonces es a que examinemos juntos y tomemos atenta nota de lo que vamos a ver a partir del próximo tema, donde con la ayuda del Señor, y si Él en verdad nos lo permite, estaremos haciendo un viaje extraordinario a través de nosotros mismos, a fin de conocernos a nosotros mismos, a fin de tener una identidad plena, de poder entender cómo funciona mi espíritu con sus facultades, cómo funciona mi alma y el cuerpo, a quien obviamente la Biblia llama carne. Esa unidad dual, alma-cuerpo, es lo que la Biblia denomina en muchas partes la carne. Porque la vida, como veremos, tú y yo sabemos, está únicamente en nuestro espíritu, en donde también sabemos que mora el Espíritu de Dios de manera maravillosa. Pues tú y yo, como veremos a futuro, sabemos con claridad que somos el templo del Espíritu Santo, que somos la morada de Dios en nuestro espíritu. Pero que el Señor, por su palabra y su sabiduría, nos va a permitir entender cómo es que esto ocurre, cómo es que esto funciona y cómo podemos desarrollar una verdadera vida espiritual habitando en esta carne, alma y cuerpo, y cómo poder crecer en la sabiduría, en el conocimiento y en la revelación del misterio de Dios escondido en este libro maravilloso que se llama la Biblia. Así que comenzaremos en breve en el próximo tema, en este viaje poderoso. Mientras tanto, les invito para que hagamos una oración de acción de gracias.
Amado Padre, de verdad que somos privilegiados. Gracias por concedernos la oportunidad, por darnos este regalo precioso de tener ante nosotros tu palabra completa y maravillosa. Gracias a ti, Espíritu Santo, por haber sido dejado como nuestro enseñador, como nuestro maestro, como nuestro compañero consolador en este peregrinar que cada uno de nosotros estamos desarrollando en esta tierra. Y gracias porque en ti, amado Espíritu Santo, tenemos la certeza de que conoceremos completamente la verdad y que, como dijo mi Señor Jesucristo, esa verdad nos va a hacer completamente libres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. Si el Señor lo permite, nos veremos en breve en nuestro próximo tema. Gracias por estar suscrito al canal. Agradezco profundamente a los hermanos que colaboran con nuestro ministerio dándole like al video. A veces me da tristeza ver que hay 500 vistas en un video, pero hay 3 o 4 likes y eso no nos favorece mucho. Los likes nos sirven para que YouTube promocione estos videos a muchas más personas en el continente. Así que les agradezco por su like y por estar suscritos al canal. También damos gracias a Dios por nuestro WhatsApp, que es un grupo de estudio. Ustedes ven en la parte inferior el número, en donde han venido ya muchos otros hermanos a formar parte de él, y donde muchos de ellos, como les decía al principio, vienen con la inquietud de este tema del hombre espiritual, y por eso me dispongo en los próximos días, meses, a estarlo compartiendo de una manera sencilla, práctica y clara, para que todos podamos entender lo que somos y quiénes somos en Cristo. Gracias por su atención y que el Señor, amados, les continúe bendiciendo.